versículos del 1 al 12. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se vio que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: aquí te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oremos. Bendito Señor, rogamos que tú nos ayudes al estudiar tu palabra, que tu Santo Espíritu que mora dentro de nosotros cumpla su propósito en guiarnos a toda la verdad. Señor, ¿qué consejo tú tienes para nosotros a través de esta lección? Ayúdanos a descubrirlo y también asimilarlo y aceptarlo en nuestra vida para nuestra práctica diaria. Lo rogamos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver, hermanos, la situación del paralítico que acabamos de leer. La idea central de la lección que vamos a ver en base a este personaje es: la fe verdadera persevera hasta llegar a Cristo. La fe verdadera persevera hasta llegar a Cristo. En base a lo que estos 4 amigos hicieron con este paralítico que no se podía mover por sí mismo, perseveraron, llegaron a la casa donde estaba el Señor Jesucristo, estaba lleno de gente, no se podía entrar por la puerta, y ellos estuvieron ahí pensando, planeando cómo le hacemos para hacer llegar al paralítico hasta la misma presencia de Cristo. Y ellos no se dieron por vencidos, no se rindieron, no dijeron: pues no se puede, está lleno de gente, ni modo, ahí será otro día. No, ellos vieron cómo hacerlo. Y se subieron por el techo, quitaron las tejas ahí, abrieron el hoyo y lo bajaron ante la misma presencia del Señor Jesucristo. Eso lo llamo yo una fe verdadera que persevera hasta cumplir su objetivo de llegar a Cristo.
Y ese es un gran ejemplo para usted y para mí en la vida cristiana. Tenemos que ser perseverantes en las cosas de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. A lo mejor somos muy perseverantes en otras cosas. En el trabajo ni se diga. ¿Sí? Somos incapaces de llegar tarde al trabajo. Aunque estemos enfermos, vamos a trabajar. El jefe pide algunas metas, algunos planes que se tienen que cumplir. Los cumplimos a cabalidad. Invertimos los recursos que sean necesarios para cumplir aquello. Somos perseverantes en muchas cosas en la vida. Trabajo, estudio, situaciones en la familia, en fin. Pero desgraciadamente la tendencia es a la baja cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se trata de la iglesia, cuando se trata de lo que dice Dios en su palabra, de poder hacer, obedecer, practicar. Hay personajes que no se dieron por vencidos, vencieron todos los obstáculos que había en el camino. Animar a los creyentes a desarrollar una fe perseverante que confía en el poder del Señor. Lo que llevó a ellos a perseverar hasta llegar a Cristo era la confianza que tenían en el poder de Cristo, que Cristo tenía el poder para hacer el milagro de sanar al paralítico, como ya lo habían visto en otras ocasiones. Introducción. En la vida cristiana todos enfrentamos obstáculos, como decía hace un momento. A veces son problemas familiares, otras veces enfermedades, preocupaciones o dificultades que parecen demasiado grandes. En ocasiones sentimos que no podremos avanzar, pero la Biblia nos muestra que la fe verdadera no se rinde ante los obstáculos. La fe verdadera no se rinde ante los obstáculos. Cuando hay obstáculos, hermanos, ahí se prueba nuestra fe. ¿Qué tanta fe tenemos en Dios? Recordemos que fe lo podemos traducir como confianza. ¿Qué tanta confianza le tenemos a Dios? ¿Qué tanto creemos en Él? Si realmente somos muy fáciles en ser vencidos por los obstáculos, eso nos dice qué tanta fe tenemos realmente. Y recordemos que Dios no necesita tanta fe de nosotros, porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, Dios puede hacer grandes cosas. Vamos a ver una ilustración en la Biblia, algo parecido a la situación del paralítico, el ciego Bartimeo. Podríamos decir del ciego Bartimeo un ejemplo de una fe que grita más fuerte que los obstáculos. ¿Sí? Un ejemplo de una fe que grita más fuerte que los obstáculos. Y alguien que me ayuda a leer aquí Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52. Hermana. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
podría estar alguien que le estuviera hablando. Y él pues se dio cuenta por el oído que por ahí iba a pasar, o ya estaba a punto de pasar, el Señor Jesucristo. Él se podía mover, podía caminar, podía correr, pero el problema es que no podía ver por dónde caminar, por dónde ir. Entonces estaba ahí un obstáculo muy grande para él si él quería llegar a Cristo. Y él lo que utilizó pues, fue su voz. Él gritaba al Señor Jesucristo para ver si por ahí andaba, a cuántos metros a la redonda, por ahí andaba el Señor Jesucristo. Él gritaba y gritaba al Señor Jesucristo para ver si lo alcanzaba a escuchar, para pedirle el milagro que le devolviera la vista. ¿Y por qué él estaba gritándole al Señor Jesucristo? Porque él tenía fe que el Señor Jesucristo lo podía sanar. Si él no tuviera fe en que Jesucristo lo podría sanar, pues no estuviera gritándole, llamándole al Señor Jesucristo a grandes voces. Pero por cuanto él tenía esa grande fe que el Señor podía hacer ese milagro, pues él gritaba. Y no solamente Bartimeo tenía el obstáculo de la vista, que era ciego, también ahí nos dice ahí en la lectura que hicimos ahorita, que la hermana Yardena leyó, nos dice también que tenía otro obstáculo, el ciego Bartimeo. ¿Cuál era? Si pueden ver bien ahí el pasaje, aparte de la vista, ¿qué otro obstáculo tenía? Personas ahí diciendo, hey, cállate, no estés gritando, como diciendo, no molestes al Señor. Como que lo mismo pasó cuando todos los niños querían venir hacia Jesucristo y los mismos discípulos decían que no molestaran al Señor. Cristo los reprendió, les dijo, dejad niños, venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Aquí tenemos un obstáculo parecido. Muchas veces nosotros como cristianos, muchas veces somos obstáculos para que personas lleguen a Dios. Desgraciadamente, tenemos que decirlo y reconocerlo. ¿En qué manera tú y yo podemos obstaculizar que alguien llegue al Señor Jesucristo? Pues a través de que no les hablamos, en primer lugar. A través de que no creemos que Dios pueda hacer el milagro, la obra de esa persona. Ya las tenemos etiquetadas, ya tenemos decidido el destino de las personas. No es gente muy vicioso, no creo que realmente quiera escuchar de la palabra de Dios. Es muy duro, es muy renuente. ¿Para qué le hablo? ¿Para qué pierdo mi tiempo con andarle invitando a la iglesia? Y cosas así. Volvemos al mismo asunto, a la raíz del problema, nuestra falta de fe. La falta de fe que tenemos para poder creer que Dios puede transformar la vida de aquella persona, por más perdida que esté. Entonces, la fe de estos 4 amigos del paralítico y del paralítico fue lo suficiente como para poder vencer los obstáculos en el camino para poder llegar a Cristo. La fe de Bartimeo fue suficiente como para no dejarse vencer por los... Ya me lo puedo imaginar, que entre más los discípulos o la gente le decía, ya no grites, pues él más gritaba y más fuerte. Porque él tenía la fe de que el Señor le podría sanar. Así que su fe fue más fuerte, ¿sí?
y sus gritos más fuertes en base a la fe que los obstáculos que él tenía. Entonces, como dice la palabra de Dios, que sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Entonces, con fe, hasta los mismos inconversos lo dicen. Con fe, todo se puede. ¿Sí? Claro, la gente tiene su fe puesta en sí misma, ¿no? No en Dios. Pero la misma gente reconoce, el humanismo reconoce que si tienes fe en algo, pues va a suceder. ¿Sí? Nosotros canalizamos esa fe hacia el Señor Jesucristo, como nos lo están demostrando estos personajes. Como un resumen, la historia de Bartimeo muestra que la fe clama a Cristo. La fe no se deja detener por la oposición. La fe perseverante recibe la respuesta del Señor. Y el ciego Bartimeo recibió la respuesta del Señor. Y algo parecido ocurre en la historia que veremos hoy, la gran lección de fe que nos dan tanto los 4 amigos del paralítico como el paralítico mismo. Número 1, la fe busca a Cristo. Versículos del 1 al 3. Estamos ahí. Nos cambiamos otra vez a Marcos. Marcos, ¿qué dije? 2. Del 1 al 3. Marcos 2, del 1 al 3. ¿Quién lo quiere leer? Le voy a dar chance a que lo lean. Mano Luis. Hermana. Que casi no oye. ¿Está en Marcos? Marcos capítulo 2. Está en el 1, ¿no? Aquí, en el 2. Hey, sí. Entre Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días Jesús estaba en casa. E inmediatamente se levantaron muchos de manera que ella no sabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico. Era cargado en 4. Ok, hasta ahí. Un paralítico que era cargado por 4 personas. Muy bien. El pasaje nos dice que cuando Jesús regresó a Capernaum, muchas personas se reunieron para escucharlo. La casa se llenó completamente. Entonces llegaron 4 hombres llevando a un paralítico. Es lo que leímos ahorita. Esos hombres tenían una convicción clara. Jesús podía ayudar a su amigo. Entonces, vemos primeramente la fe de estos 4 amigos del paralítico que lo llevaban cargando. Ellos no se hubieran preocupado por hacer todo tipo de maniobra para poder hacer llegar al paralítico al Señor Jesucristo, si ellos no tuvieran la fe, si ellos no hubieran tenido la fe para poder hacer toda la maniobra que hicieron de hacer un hoyo en el techo y hacer llegar al paralítico. Ahora sí que hasta se arriesgaron a que los regañaran. Tal vez dijeron, pues, luego tapamos el hoyo, nosotros pagamos los daños, o vamos por material para poder poner otra vez todo en su lugar. Aquí lo que importaba para ellos es que el paralítico estuviera frente a frente
con el Señor Jesucristo para que pudiera él ser sanado. Y no les importó el costo, el tiempo, el esfuerzo invertido para poder llegar a la meta, al objetivo de poder llegar hasta Cristo. Entonces, ellos tenían la fe de que Jesús podía ayudar a su amigo. Por eso hicieron el esfuerzo de llevarlo hasta él. Eso nos enseña que la fe verdadera siempre dirige a las personas hacia Cristo. Sí, la fe verdadera siempre dirige a las personas hacia Cristo. Hace un momento decíamos, la gente tiene fe en muchas cosas, pero muchos no tienen la fe verdadera para poder llegar a Cristo. Una fe que tal vez les lleva a una imagen, a un ídolo, ¿sí? A un santo. Se ven muchas peregrinaciones por las carreteras llevando algo en lo que ellos tienen fe. Y están dispuestos a invertir dinero, invertir esfuerzo, ir corriendo, ir caminando, ir en bicicleta, recorrer kilómetros. No les importa el esfuerzo, la inversión económica, porque tienen ellos esa fe, que no es una fe verdadera como para llevarles a Cristo, pero sí una fe que les lleva a la basílica, una fe que les lleva a X lugar o deidad que ellos tienen considerados. Cuando realmente tenemos esa fe verdadera, hermanos, no hay obstáculo que realmente nos pueda parar para poder llegar a Cristo. Cuando enfrentamos dificultades, debemos acudir al Señor. También podemos ayudar a otros a acercarse a Cristo, compartiendo el Evangelio, orando por ellos, invitándolos a escuchar la palabra de Dios. Aquí la lección es en dos partes. Una, la fe que nosotros debemos de tener hacia el Señor. Y otra, llevar a personas hacia la fe, hacia el Señor Jesucristo. Entonces, estamos aquí en este mundo, como dijo el Señor Jesucristo, para ser la luz del mundo, para ser la sal de la tierra. Es decir, para llevar a otras personas a Cristo. Pero si realmente nosotros en lo personal no confiamos en Cristo, pues realmente no vamos a tener el ánimo, la energía, las ganas de querer llevar a otras personas hacia el encuentro personal con Cristo. Esto el ejemplo que nos dan estos 4 amigos del paralítico, deberíamos de hacer mucho hincapié ahí, de analizar bien lo que ellos hicieron, porque debe ser un gran ejemplo para nosotros. Yo he conocido hermanos, y tú también has conocido hermanos, tal vez aquí mismo en la iglesia o en otras iglesias, que hacen una inmensa cantidad de esfuerzo con tal de que la palabra de Dios llegue a otras personas. Inversión económica, dinero para comprar más Biblias e ir a repartirlas. Poner su propio carro para ir a hacer una ruta y traer gente a la iglesia. Es de admirarse cómo hermanos hacen todo esfuerzo, toda inversión de tiempo, de dinero, de energía, con tal de que el Evangelio llegue a algunas personas más. Eso se llama tener esa fe verdadera. Dios ha hecho la obra en ellos primeramente para poder tener una fe
que le lleve a tener la confianza en Cristo para entonces poder llevar a otras personas. Repito, si estos 4 amigos no hubieran tenido la convicción de que Cristo le podía sanar, pues no hubieran hecho todo el esfuerzo y todos los movimientos que hicieron para poder hacer llegar al paralítico a la presencia de Cristo. Entonces su fe les llevó a hacer todo este tipo de inversión y llegar a la meta, al objetivo de presentarle a Cristo a este paralítico para que lo sanara. Punto número 2, la fe vence obstáculos. En el versículo 4 ahí dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Cuando estos hombres llegaron a la casa, encontraron un problema. La multitud bloqueaba la entrada. No había forma de entrar a la casa. Ese obstáculo habría detenido a muchas personas. ¿Sí? Llegan a la casa, primer obstáculo, está lleno de gente. No se puede entrar. ¿Sí? ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? Tal vez desde ahí, vámonos. Ahí lo dejamos para otro día. Ya que el Señor Jesucristo no esté rodeado de tanta gente. Ahí cuando encontremos al Señor Jesucristo por el camino solo, pues ahí llegamos y aprovechamos. Tal vez usted y yo nos hubiéramos dejado vencer a las primeras de cambio, como dicen por ahí. Luego, pues no se pudo. Ahí nos vemos, ¿no? Pero la fe vence obstáculos. Ellos no se rindieron. Sabemos que subieron al techo de la casa y comenzaron a abrirlo. Después bajaron al paralítico con su camilla hasta donde estaba Jesús. Esto muestra una fe perseverante. Ellos estaban dispuestos a hacer lo necesario para llegar a Cristo. Y ahorita vamos a ver algo interesante, hermanos. Cuando se trata de cuestiones materiales, como enfermedades, llevar a una persona a Dios en oración para que sane su enfermedad, ¿sí? Un problema físico. Eso es fácil de que nos mueva a nosotros buscar a Dios. De hecho, sabemos que mucha gente se ha acercado a Dios a través de alguna cuestión física, de alguna cuestión material. Y muchas personas han conocido a Cristo a través de alguna enfermedad, de una situación, de una tragedia, de una situación que no estaba presupuestada, de repente surge y le lleva a buscar a Cristo. Está bien. Hay un interés ahí de por medio. Quieren que Dios les sane esa enfermedad, quieren que Dios les provea ese trabajo, quieren que Dios les sane a su enfermo que está en el hospital. Está bien. Muchas personas buscaban a Cristo con esos propósitos materiales, físicos, como en este caso de este paralítico y del ciego Bartimeo que vimos. Pero vamos a ver que Dios, más que sanar una enfermedad, Dios está interesado en algo más importante y más profundo. Ahorita lo vamos a ver. En nuestra vida también encontramos obstáculos,
desánimo, el obstáculo puede ser oposición, cansancio, dificultades de la vida, pero la fe verdadera no abandona el camino. Número 3, Jesús honra la fe. En el versículo 5, hermano Luis, lea el versículo 5, por favor. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí se dan cuenta lo que decía ahorita? Al ver la fe de ellos, el Señor Jesucristo dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. A lo mejor podrían haber dicho los 4 amigos: Oye, Señor, hicimos todo este movimiento, abrimos un hoyo en el techo para hacértelo llegar, no para que le perdonara sus pecados, sino para que le sanara su enfermedad. ¿Sí? Te lo trajimos aquí por una cuestión física, una cuestión material, una cuestión de una enfermedad que queremos que lo sanes. No te lo trajimos aquí para que le perdones sus pecados. No te lo trajimos aquí para que lo salves de la condenación eterna del infierno. Te lo trajimos porque creemos y tenemos la confianza que tú tienes el poder para hacer que este paralítico se levante de su lecho. ¿Sí? Entonces, lo primero que el Señor Jesucristo hace, tus pecados te son perdonados. No leemos aquí la reacción de los 4 amigos y del paralítico al recibir el perdón de los pecados. Pero sí vemos la reacción de los escribas, fariseos, religiosos que estaban por ahí, cavilando en sus pensamientos. Eso lo pueden leer ahí del versículo 6, 7 y 8. Dice: estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús, en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? No vemos que, al menos no se escribió ahí, al menos Marcos, no sé si no vio en los 4 amigos y en el paralítico alguna reacción ante la respuesta del Señor Jesucristo, de en lugar inmediatamente de sanarle su enfermedad, le perdona los pecados. No escribe ahí Marcos que haya habido alguna reacción de los 4 amigos y del paralítico. El que no lo haya escrito no quiere decir que no hubo reacción. A lo mejor no hubo, o a lo mejor sí hubo, pero eso no fue lo que le llamó la atención a Marcos. Lo que le llamó la atención es la reacción de los escribas que estaban ahí, diciendo: este blasfema. ¿Quién se cree que es este? ¿Acaso se cree que es Dios? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Sí? Pero no nos interesa poner nuestra atención en estos religiosos. ¿Sí? Los comentarios que ellos hacen, pues realmente no nos interesa concentrar ahí. Como hoy en día no nos interesa concentrar y hacer caso y poner atención y dar crédito a los comentarios que la gente religiosa hace. Que usted mismo ha escuchado. No, que ustedes están mal, que se creen la única religión verdadera en el mundo es esta, y ustedes son traidores o como digan. ¿Sí? Sabemos que ese tipo de comentarios que la gente hoy en día hace, como hicieron estos escribas religiosos,
Pues ni para qué perder el tiempo en andar escuchando ese tipo de comentarios. Y ponernos a discutir con ellos. ¿A qué te lleva? O sea, nada. Pero el Señor Jesucristo aquí les demostró pues que Él es Dios. Y por eso estaba haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, es de llamar la atención que el Señor Jesucristo lo que inmediatamente hizo es perdonar sus pecados. Diríamos hoy en día, es darle la salvación. Es resolver su paradero eterno antes que tratar una cuestión física, una cuestión de una enfermedad. ¿Qué nos dice eso a usted y a mí, hermanos? ¿Qué nos dice eso a usted y a mí? Nos debe decir mucho, ¿no? ¿Sí? Cuando levantamos peticiones, especialmente los miércoles, levantamos peticiones. Sí, hay gente, hay familiares, hay amigos que sabemos que tienen alguna enfermedad y que queremos y creemos que Cristo les puede sanar esa enfermedad. Pero realmente, ¿cuál es el interés de Cristo ante esa persona? Su alma. ¿Sí? Su alma. Ahí es donde realmente Cristo concentra y pone como prioridad principal. Y ahí es donde nosotros también debemos de concentrar y poner nuestra prioridad. Queremos que sucedan las dos cosas. Queremos que, Señor, salve esa alma perdida y que también sane esa enfermedad. Pero ¿qué es lo que primero Dios va a hacer? Lo que primero Dios va a hacer es ver su cuestión eterna, más que su cuestión temporal, que como una enfermedad que te lleva a decidir si la persona va a seguir viviendo o no, etc. Ahí es donde debemos de poner nuestra prioridad. ¿Sí? Y sí, vamos a orar por la enfermedad de esta persona, pero vamos a orar principalmente por su salvación. Que Dios le salve. Y si Dios salva a esta persona, bueno, la cuestión de su enfermedad pasa a segundo término. Porque sabemos que si la persona muere, pues va al cielo. Pero si la persona por su enfermedad, pues no es salva y muere de todas maneras, obviamente, pues va al infierno. Entonces, ¿qué es más importante? Cristo vio más importante la cuestión eterna. El versículo 5 dice algo muy significativo. Al ver a Jesús la fe de ellos, Jesús vio una fe que se demostraba con acciones. Entonces dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de sanar su cuerpo, Jesús trató su necesidad más profunda. La mayor necesidad del ser humano es el perdón de sus pecados. Solo Cristo puede ofrecer ese perdón. Número 4, Cristo tiene autoridad para perdonar pecados. Hermano Erasto, léame versículos 9 al 12. 9 al 12. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, aquí te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Muy bien.
Algunos escribas comenzaban a cuestionar lo que Jesús había dicho, pensaban que solo Dios puede perdonar pecados y estaban en lo correcto, Cristo es Dios. Entonces Jesús hizo un milagro para demostrar su autoridad. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Inmediatamente el hombre se levantó y caminó delante de todos, y la multitud quedó maravillada y glorificaban a Dios. La multitud quedó maravillada y glorificaban a Dios. Hermano, ese es el objetivo, el fin de todo. Lo que hacemos, lo que pedimos, lo que deseamos como cristianos que suceda, todo debe de llevar hacia que el nombre de Cristo sea glorificado. Que Él reciba la honra, la gloria, todo el crédito, y no el hombre. Y no el hombre. Y en esas cuestiones, hermanos, de milagros y todas esas situaciones, desgraciadamente, muchos hombres se llevan la gloria que le pertenece a Cristo. Porque ellos no son los que hacen los milagros. Es Dios el que hace los milagros. Por eso por ahí dice la Biblia que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no, en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre sanamos y todo eso. Estoy así nada más parafraseando. ¿Qué les va a decir el Señor Jesucristo a muchos de ellos? Nunca los conocí. No sé quiénes son ustedes. Apartados de mí. Sean echados al infierno. Porque le robaron la gloria a Dios. Y Dios es muy celoso en esa situación. ¿Sí recuerdan a Moisés? Cuando Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Y Moisés, a pesar de que, después con toda esa situación, Moisés llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra. Pero en ese momento no fue tan manso. Con el coraje que él traía de que ya lo estaban hartando todos, agarró su vara y le pegó a la roca. Y no una, sino 2 veces. La roca es Cristo. Y sí, salió agua. Impresionante el agua que salió de la roca. Y todos bebieron, se saciaron, se refrescaron con esa tremenda agua. Y Moisés fue honrado y glorificado por todo el pueblo. ¿Y dónde quedó Dios? Segundo término. Allá arrumbado. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? No vas a entrar a la tierra prometida. Y cuando llegó el tiempo, Moisés sabía eso y empezó, Señor, a decirle, mira, Señor, qué grande eres tú, maravilloso. Moisés, no me vengas ahorita con adulaciones. Ya sabes, no vas a entrar. Señor, pero es que no vas a entrar. Te voy a dejar que la veas de lejecitos. Súbete acá al monte y ve la tierra maravillosa de la que te vas a perder por haberme robado la gloria. Y sí, Moisés subió y vio la tierra y no la pisó. Qué injusto es Dios. Pobre Moisés. Después de batallar tanto con el pueblo, de hacer tantos corajes con esa gente dura de cerviz, de haber batallado tanto para
que Dios no le dejara entrar. Qué injusto Dios. No, Dios no comparte su gloria con nadie. Así fuera Moisés. Y mire que para Dios, Moisés fue una persona muy, pero muy especial. Y le dio privilegios a Moisés que no le dio a nadie. Y Dios con Moisés tenía una relación muy, pero muy íntima, muy cercana. Pero eso no iba a ocasionar que Dios le dejara pasar por alto que le robara la gloria. Y así se tratara de Moisés. No. Entonces, imagínense hoy en día, pobres mortales, que ninguno nos vamos a comparar con el nivel que tuvo Moisés, de entrega, de consagración, de santidad a Dios. Fue el que nos dio cara a cara. Así es. Y muchos pretenden hoy en día robarle la gloria a Dios y pensar que van a quedar impunes. No. Tal vez ahorita no les pase nada y piensan que todo no pasó nada. Pero llega el momento en que Cristo le va a decir, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esas son palabras literales del Señor Jesucristo. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, debemos de tener la humildad, la sencillez que tuvieron estos 4 y el paralítico para poder hacer todo ese esfuerzo y aún así, de manera inmediata, no recibir la respuesta que ellos querían. Sanidad. Porque ellos eran los que buscaban sanidad, no perdón de pecados. Y aún así, siguieron humildes y siguieron esperando el tiempo del Señor, donde les haría el milagro. ¿Sí? No fue una respuesta inmediata, pero eso no desesperó a ellos, eso no desencantó a ellos, no decepcionó a ellos, sino siguieron esperando en el Señor. Primero, el Señor Jesucristo les contestó a esos escribas que estaban ahí pensando mal de Él, y luego volvió otra vez al paralítico y entonces hizo el milagro esperado. Aplicaciones para nuestra vida. Esa historia nos deja 3 enseñanzas importantes. Primero, la fe verdadera busca a Cristo. Segundo, la fe persevera a pesar de los obstáculos. Tercero, Jesús tiene poder para transformar vidas. ¿Sí? Jesús tiene poder para transformar vidas. Fe verdadera para buscar a Cristo. Fe perseverante para no dejarse vencer por los obstáculos que se presentan en el camino hacia nuestro encuentro con Cristo. Y estar convencidos que Él tiene el poder para transformar vidas. Pero es que si Él tiene el poder para sanar esa enfermedad incurable, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo hace? Es lo mismo que le hubieran preguntado los 4 al Señor. Oye, Señor, te lo pusimos ahí enfrente de ti para que se levantara, no para que le perdonara sus pecados. Cuando nosotros no recibimos una respuesta inmediata del Señor, no quiere decir que el Señor no ha escuchado la oración.
No quiere decir que el Señor no ha entendido cuál es el asunto que queremos que Él trate con la persona. Él sabe perfectamente todo. Y Él sabe cuándo obrar inmediatamente, cuándo hacernos esperar. Entonces, en lugar de ponernos a nosotros a tratar de especular, ¿por qué Dios no contesta? A ver, ¿qué estará Dios haciendo, pensando? ¿Estará muy ocupado? ¿Estará ocupado con los escribas ahí contestándoles, demostrándoles que Él es Dios? ¿O qué estará haciendo? En lugar de ponernos a pensar y a especular, mejor seguir creyendo y seguir confiando en que Él sabe lo que hace y sabe en qué momento lo hace. Y simplemente quedarnos ahí a la expectativa, en la espera de la respuesta de Dios, sin perder la fe. Imagínense que esa fe tan grande que estos 4 paralíticos les llevó a hacer toda esta maniobra para ponerse frente a Cristo. Imagínense que luego ya se les quite esa fe. No, ya no creemos. No, es que ellos tenían una verdadera fe. Cuando algo nos mueve por cuestiones de conveniencia personal y cosas de esas, puede ser que no nos esté moviendo una fe verdadera. Solamente nos está moviendo lo que nos conviene, lo que queremos en el momento. Y no queremos realmente una verdadera relación con Dios. Puede ser que estemos buscando desesperadamente al Señor y hacer todo tipo de maniobras para llegar a Él, pero por intereses que no tienen nada que ver con el honrar y glorificar a Dios. Puede ser que por eso sea que Dios no nos contesta. Porque no estamos viendo dentro de todo eso que queremos que Él nos haga el favor. No estamos con la firme determinación de que el Señor sea honrado y glorificado. Nada más nos interesa algo que queremos de Él y ya. Y si el Señor nos los da, ya nos olvidamos de Él. Por eso que a propósito ahí Marcos escribe esa situación. Que esos escribas, aunque estaban pensando, no estaban hablando en voz alta, Cristo estaba viendo sus pensamientos. ¿Sí? Y como una advertencia para usted y para mí, aunque muchas veces no decimos las cosas verbalmente, por dentro estamos cavilando y diciendo, ay, qué malo el Señor, qué injusto, ¿por qué no me contesta? Porque Él nos podría decir, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿No crees que soy Dios? Y si crees que soy Dios, entonces ¿por qué te quejas? ¿O por qué piensas de esa manera? Una tremenda lección, hermanos, para usted y para mí. Quería terminar con la mujer con el flujo de sangre. Usted lo puede leer después en Marcos 5, 25 al 34. Pero ya conocemos, creo que de manera general, la historia. Otro ejemplo de una fe que persevera y que no se deja desanimar por los obstáculos. ¿Qué dijo la mujer? ¿Qué dijo esta mujer? Si tan solo pudiera llegar hasta donde está el Señor Jesucristo, dentro de toda esa multitud que le rodea, y alcanzara ahí a tocar su manto, el borde de su manto, quedaré sana. ¿Sí? Esa fe tenía, tanto así. Y fue y le tocó el manto y sanó. Había un tremendo obstáculo, mucha gente rodeando al Señor, muy difícil de poder llegar. Y aparte de toda la gente inconversa ahí que le rodeaba,
pues estaban ahí los metiches de los discípulos, como siempre, a veces, ¿cómo decimos? Regándola, ¿no? Sí. Y porque ya les habían alejado los niños. Hey, no estén molestando al Señor. Al ciego Bartimeo, hey, no le estés gritando, no estés molestando al Señor, ¿no? Como queriendo ahí hacerle el favor al Señor, pero siempre salían regañados. Entonces llegar hasta el Señor está muy difícil y complicado. Pero su grande fe no se dejó vencer por los obstáculos y pudo llegar. Y fue otra cosa que el Señor le impresionó, su grande fe. Y quedó sanada, ¿no? Bueno, la historia de esta mujer nos dice que la fe verdadera confía en el poder de Cristo, la fe persevera aún después de muchos fracasos, la fe que se acerca a Jesucristo recibe restauración. Preguntas para reflexionar. ¿Qué obstáculos encontraron los amigos del paralítico para llegar a Jesús? ¿Qué obstáculos enfrentan hoy las personas cuando quieren acercarse a Cristo? ¿Qué nos enseña la actitud de los 4 amigos acerca de la fe? ¿Por qué creen que Jesús primero perdonó los pecados del paralítico antes de sanarlo? ¿Cómo podemos ser como los 4 amigos en la vida de otras personas? ¿Y qué obstáculos personales necesitamos superar para acercarnos más a Cristo? Conclusión: así como esos 4 hombres no se rindieron hasta llevar a su amigo a Jesucristo, nosotros también debemos tener una fe perseverante que nos acerque cada día más a Él, a nosotros primeramente, y luego que también nos lleve a llevar a otros al Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por esta lección que hemos recibido, que sea de provecho para nosotros, para poderla practicar, para poder que contribuya al aumento de nuestra fe, de nuestra confianza en ti, y que eso nos lleve, nos anime, nos impulse para guiar a otras personas a Cristo. Te lo rogamos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a prepararnos para el servicio.